Ok, hola, mi nombre es Sandy Antigua, soy número 2 de sexto C y yo les voy a hacer una breve explicación de lo que es la herencia eh, dentro de C Sharp, lo que es el override, el virtual y cómo esto conforman el polimorfismo. Estos son algunos conceptos clave que debes manejar eh, que debes saber para poder manejar la programación orientada a objetos. También en esta diapositiva vamos a tener algunos ejemplos prácticos de, de este, de, de lo, perdón, vamos a tener algunos ejemplos prácticos que nos van a ayudar a la comprensión. Ok, vamos a continuar. ¿Qué es la herencia? Bueno, la herencia vendría siendo como el concepto que permite que una clase derivada pueda reutilizar atributos y métodos de otra clase que vendría siendo la clase padre o la clase base. Esto evita repetir código, o sea, la iteración de código o perdón, esto facilita la iteración de código sin tener que repetirlo textualmente, sino que se repite simplemente con una llamada. Y también facilita la extensión de funcionalidades. Aquí tenemos un ejemplo que básicamente el vehículo sería la base y coche sería la derivada. Como por ejemplo, un vehículo yo puedo tener eh, coche, bicicleta, camión, monociclo y todo eso. Todo esto va a cobrar sentido más adelante. Vamos a continuar. Ok, vamos a ver sobre el override y el virtual. El override básicamente se usa en una clase hija para redefinir el comportamiento eh, del método marcado como virtual. O sea, cuando nosotros queremos utilizar override, primero debemos crear un método en el cual vamos a asignar como virtual, que esto básicamente vendría cambiando el comportamiento de, eh, de un método, ¿verdad? Entonces, así podemos hacer una sola llamada a una misma clase y que se comporte de manera diferente dependiendo el, el objeto que uno le asigna, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Perdón. El virtual vendría siendo lo que permite, lo que permite, lo que permite que el método pueda ser modificado o redefinido en clases derivadas de la clase base. Vamos a continuar. Aquí lo tenemos. Tenemos otro ejemplo. Eh, aquí tenemos el ejemplo que estaba diciendo antes. Eh, si la clase vehículo tiene un método que es acelerar, la clase coche puede tener su propia forma específica de acelerar. Por ejemplo, un camión no acelera de la misma manera que una bicicleta o un coche. Porque en la bicicleta tú tienes que accionar los pedales de manera eh, giratoria, ¿verdad? Y así la bicicleta va a avanzar. Pero en el camión o el coche, tú simplemente tienes como que cambiar la marcha y acelerar. Vamos a continuar.
El polimorfismo. Bueno, el polimorfismo es la capacidad que tiene, es básicamente lo que pasa cuando uno utiliza override y virtual, que es básicamente la capacidad que tiene un objeto para tomar diferentes formas. Bueno, ahí mismo lo dice. Em, Esto eh, básicamente permite que el código sea flexible, lo que significa que este facilita la escritura de código más genérico y que sea más fácil de manipular. Vamos a decir que tú no trabajas solo, así tú puedes manipularlo de una manera más rápida y eficiente, lo que va a causar que se optimice el tiempo de codificación y también eh, una mejor experiencia de usuario porque el código va a correr más rápido. También tenemos lo que es adaptabilidad, que eso se refiere a que permite que varios métodos, no, varias clases respondan a la misma llamada, pero de maneras diferentes. Y tenemos el comportamiento dinámico, que vendría siendo, eh, como quien dice lo mismo que acabo de decir, pero de una manera, vamos a decir que, como lo expliqué antes, que esto depende, tú vas a llamar el mismo método, pero desde una instancia diferente o un objeto diferente. O sea, tú vas a poner objeto uno punto, el mismo método que tú pusiste en el otro. Y eso yo lo voy a aplicar en el código, que ahí sí se va a entender perfectamente, porque con el código que se entiende eh, bien de bien. Aquí tenemos un ejemplo, que creo que ya lo dije anteriormente también, que si tienes una lista de vehículos, coches, bicicletas, camiones, tú puedes llamar acelerar y cada uno va a acelerar de una manera diferente. Eh, quiero, perdón, quiero aclarar algo, que hay otra instancia o otra palabra clave que se llama overload, que se puede confundir con override, que la diferencia está en que el override, eh, el objetivo del override es redefinir un método heredado, o sea, que requiere virtual en la base, ¿verdad? Y el overload, que significa sobrecarga, básicamente lo que su objetivo es definir varios métodos con el mismo nombre, pero con distintos parámetros. Ahora le voy a enseñar el ejemplo de código que le estaba hablando desde el inicio. Aquí tenemos lo que es la clase base, que es animal. Tenemos lo que es eh, la, la, nuestro primer método, que la, vendría siendo lo de hacer sonido. Todo animal hace sonido. Tenemos el método de primerito. ¿Y qué hay aquí? Tenemos un virtual, porque esto nosotros vamos a querer redefinir en un futuro. Entonces, más abajo aquí, en la clase derivada, que ya aquí estamos viendo lo que es herencia, porque aquí eh, estamos declarando nuestra clase, pero con los parámetros o con los datos de la clase animal, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es el override, su primer override. Lo que hacemos aquí es que en hacer sonido vamos a
cambiar el sonido a wow, ¿verdad? Y esto, vamos a hacer esto mismo, si se fijan, aquí está la herencia, con meow. Ya tenemos dos instancias, dos sonidos diferentes, que aquí vamos a poder llamar con la misma, a la misma clase. Aquí entra lo que es el polimorfismo, que el polimorfismo, nosotros podemos ver aquí en la creación de lo que son los objetos, para poder llamar a la misma clase con el virtual, y que se comporta de manera diferente dependiendo la asignación del objeto. Y básicamente aquí le puse, aquí está el output. Si lo hacemos así, si llamamos a mi perro, que, que está asignado al objeto perro, o al parámetro, perdón, al, al método perro, y también tenemos a gato, a mi gato que está asignado al método gato. Y bueno, ya eso sería básicamente como hacer una consulta de la clase, y dependiendo del objeto que nosotros pongamos aquí, se va a, a printear o a imprimir, perdón, o a imprimir el sonido que nosotros queramos. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Bueno, lo primero es que la herencia es básicamente el concepto de la reutilización de código entre clases. Virtual, eh, básicamente vendría siendo lo que pinea o marca a un método, como que se puede redefinir. El override es lo que define al método en sí, o a un método heredado. El método tiene que ser heredado, si no va a funcionar. El polimorfismo vendría siendo eh, lo que hace que un mismo método se comporte distinto según el objeto. Y el overload, que es la sobrecarga, que eso, bueno, eso no es un libro, pero lo quise poner porque me pareció curioso que se parecieran tanto, y, y fuese tan confuso. Si yo lo aclaro, aprovecho y lo aclaro, es que con el mismo nombre del método tú puedes tener diferentes parámetros. Y bueno, ya eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado la exposición. Espero poderme haber expresado de la mejor manera, y gracias por su atención.